nosotros se encuentra el profesor Fernando Ábrego de la Asociación de Profesores de la República de Panamá. Profesor, bienvenido a Next Noticias. Sí, primero que todo, gracias por la oportunidad. Escuchamos la conferencia de prensa del Ministerio de Educación y la verdad que hay que valorar varios aspectos que se anunciaron en el día de hoy. Lo primero que hay que decir es que la explicación que se dio es comprensible en cuanto al uso de las plataformas por parte de las escuelas y colegios particulares. Lástima que solamente se circunscribió el tema solamente a las escuelas particulares y lo único que se dijo de las escuelas oficiales que aglutinan a la mayor cantidad de estudiantes a nivel nacional, que se estaba en la construcción trabajando un tema de una plataforma propia para el Ministerio de Educación para ofrecer el tema de los entornos virtuales a los estudiantes. Y eso de verdad que nos preocupa sobremanera. El otro tema también que nosotros pudimos anotar allí es lo relacionado al tema de la dosificación, que si bien es cierto hicieron hincapié en las escuelas particulares, hay que mencionar algunos aspectos importantes. Fíjese, por ejemplo, no es lo mismo las clases presenciales que virtuales desde el punto de vista de los 8 periodos de clase. Entonces, hay que dosificar los contenidos en cada una de las asignaturas, pero usted no puede dosificar, usted no puede elaborar una estrategia de evaluación en el caso de las asignaturas que se imparte si el docente no tiene primero conocimiento en los usos de las plataformas o los entornos virtuales. Y es lo que nosotros desde hace varias administraciones anteriores hemos dicho de manera reiterada al Ministerio de Educación que requeríamos de capacitaciones no solamente sobre la parte de las especialidades, sino también sobre el uso de la tecnología como acompañamiento para los procesos educativos. Yo, la verdad, no escuché en la conferencia de prensa cuáles van a ser los procesos sobre la enseñanza significativa de algunos contenidos en materias como, por ejemplo, matemática, física, biología, ciencia, que son asignaturas que tienen un nivel de complejidad en cuanto a su comprensión. No escuchamos con claridad en relación a esos temas. Lo otro también es lo relacionado al tema de las escuelas particulares en relación, por ejemplo, a los contratos que los padres de familia han suscrito con las empresas. Y yo quiero decir que la Codeco no fue muy claro en ese sentido, porque argumentó el hecho de que, por ejemplo, había que tener una disminución en cuanto al costo mensual, pero no especificó exactamente en qué consistían esa disminución de los costos. Y yo creo que para mayor tranquilidad de los padres de familia, eso había que aclararlo con suficiente información. También es importante recalcar aquí que el tema de las capacitaciones siempre ha sido una propuesta del magisterio panameño, de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, y el hecho de que hayan más de 15.000 inscripciones muestra precisamente que ha sido siempre un deseo de parte del maestro, de parte del profesor, querer capacitarse. Yo creo que el tema de la inversión en el sistema educativo panameño es más pertinente que nunca. La exigencia del 6% del Producto Interno Bruto es una necesidad, no solamente porque está en la ley, en el artículo 266 de la ley orgánica, sino que incluso también la ley orgánica establece en el artículo 76, el 266 del 6%, y creo que el artículo consecutivo habla sobre el 20% que los municipios tienen que aportar por lo menos a las instituciones educativas de la educación básica general. Y eso no se está dando. Entonces, aquí ya la normativa la tenemos. Tenemos que invertir más en educación, no solo para el tema de la tecnología de banda ancha en los centros educativos, sino para la creación también de nuevos centros educativos, el tema de los internados. Es decir, hay una serie
de necesidades que tiene el sistema educativo, y yo creo que enhorabuena en el contexto del coronavirus ha quedado reflejado precisamente la falencia, no solamente en el sector oficial, sino incluso en el sector particular, porque dicho sea de paso, lo que no dijo la ministra de Educación es que las escuelas particulares van a poder continuar con la educación virtual, pero ¿cuántas escuelas particulares? Así, No han querido dar la lista de la cantidad de escuelas particulares que sí tienen un apoyo de las plataformas o que tienen su plataforma propia. Son pocos los centros educativos particulares que tienen esas plataformas de acceso a los estudiantes y a los docentes. Han tenido que cerrar una cantidad increíble de centros educativos particulares, principalmente aquellos que tenían una matrícula de 500 estudiantes hacia abajo, pero aquellos que incluso aquellos que han tenido más de esa cantidad de estudiantes, pero que tampoco invierten en el tema de la educación. Entonces yo creo que el tema de la educación en Panamá es un tema que nos compete a todos tenemos que poner un granito de arena, ciertamente. Sin embargo, aquí la enseñanza es grande y el hecho de la inversión es un tema importante. El tema también de lo que estamos enseñando y cómo lo estamos enseñando. Es importante también el tema del currículo en cada una de las asignaturas. Aquí tampoco se puede entrar a valorar en estos momentos cuáles son las asignaturas que se le va a brindar a los estudiantes, lo que se conoce como asignatura socialmente relevante, porque todas están en el marco de la ley y el Estado panameño, a través del Ministerio de Educación, está obligado a impartir los contenidos de cada una de las asignaturas en estos portales, principalmente en los colegios que gozan de estas plataformas. Nosotros, como docentes, nos tocará en estos momentos seguir con el tema de las capacitaciones que se nos está brindando, para luego entonces ver el uso de los entornos virtuales como un acompañamiento y como un instrumento para mejorar los procesos educativos. profesor, precisamente quería llegar a ese punto porque con esta pandemia ha quedado demostrado que no solo las escuelas públicas u oficiales, sino también las escuelas particulares carecen un poco del tema de tecnología, no solo en las plataformas digitales, sino también los propios estudiantes e incluso que estudiantes que sus padres hacen esfuerzo para tenerlo en estos colegios, sino también los propios profesores o docentes que no cuentan con algunas herramientas. En ese sentido, ¿qué propuesta podría dar el sector público o la Asociación de Profesores de la República de Panamá, ASOPROF, para que el sector público, las escuelas oficiales también puedan iniciar clases y estar a la par de las escuelas particulares, que ciertamente hay un grupo que va a continuar con sus clases virtuales? Sí, mire, quiero desarrollar una idea muy rápidamente. Se habló de 20 escuelas particulares que tenían plataforma y de esas 20, 10 tenían bachiller internacional y que el marco jurídico que desarrolla esas escuelas internacionales que ofrecen un bachiller internacional eran las únicas que iban a seguir desarrollando las clases virtuales. Entiendo que las 10 restantes son las que se quejaron para poder seguir brindando ese servicio educativo siempre y cuando cumplan con el cuestionario que se desarrolló en la conferencia de prensa en el día de hoy. Miren, una de las propuestas muy precisas, el Estado panameño tiene, por ejemplo, el 49%, si mal no recuerdo, de las acciones de la empresa Chevron & Warley. ¿Por qué no se le brinda, por ejemplo, banda ancha a todos los centros educativos y se mejora el tema del portal que se conoce como Internet para todos, pero que es Internet para nadie? Con banda ancha seguramente se podría brindar, por ejemplo, un acceso al Internet y a las plataformas educativas. Los estudiantes podrían hacer uso y los docentes podrían hacer uso de esa herramienta importante y que se le brinde a las áreas de difícil condición de acceso el tema del Internet de manera satelital. Es decir, hay que buscar los mecanismos. Eso nos lleva al punto que mencioné de la inversión en educación. Nosotros tenemos todavía laboratorios de física, química, biología, incluso de informática con computadoras que ya están totalmente desfasadas. Entonces tenemos que equipar a nuestros centros educativos y yo creo que de aquí en lo futuro esta es una de las tareas fundamentales para poder tener
acceso a todas esas tecnologías en el contexto de la cuarta revolución industrial. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que, entre todos, padres de familia, estudiantes, medios de comunicación, docentes, poner nuestro granito de arena en este tema educativo, porque ahora ha quedado evidenciado el tema de que el sistema educativo panameño nunca ha sido un tema de Estado, sino un tema de gobierno, y que no hagamos tanto énfasis en lo que se conoce como los programas. Cada gobierno tiene su propio programa y que el gobierno posterior elimina y crea su propio programa. Yo creo que tenemos que ver los problemas estructurales del sistema educativo en el aspecto de evaluación, en el aspecto del currículo, en el aspecto del modelo de centro educativo. Aquí tenemos escuelas de excelencia, tenemos escuelas con transformación curricular, sin transformación curricular, tenemos telebásica, multigrado, escuelas rancho, es decir, no hay una uniformidad de modelo de centro educativo. Tampoco hay una uniformidad en el sentido del planeamiento porque no se dan las supervisiones como tienen que darse en el sistema educativo. Aquí hay centros educativos que planifican por competencia, otro a través del modelo conductista, otro a través del modelo constructivista. Incluso hay una cuarta categoría que es la combinación de las tres anteriores que acabo de mencionar. Entonces aquí también el tema de la evaluación en primaria tiene que ser consonante con el segundo nivel de enseñanza. Un estudiante de primaria, por ejemplo, que se queda en 3 asignaturas o 2 asignaturas, póngase español y matemática, pero tiene 4,5, 4 en el resto de la asignatura, el promedio se le saca de manera global y ese estudiante pasa para primer año, pero con las falencias en la asignatura que acabo de mencionar. Todos esos problemas estructurales se remedian sobre la base de políticas educativas coherentes, de políticas educativas sostenibles, pero sobre todo que este tema sea agenda de Estado y que no importa el gobierno que venga, que cumpla con la estrategia que la sociedad panameña define sobre la educación que queremos, sobre lo que queremos enseñarlo a nuestros estudiantes y cómo enseñárselo. Y por supuesto con el acompañamiento de todo el tema que ahora es el punto de debate, que son las famosas plataformas y el uso de las herramientas tecnológicas. Agradecemos al profesor Fernando A Ábrego, ustedes. reacciones que empiezan a generarse luego del anuncio del Ministerio de Educación acerca de las plataformas virtuales y también de los criterios mínimos que deben cumplir estos colegios particulares para continuar con las clases virtuales.